¿Qué tal? Buenos días, madrinas y padrinos de Misioneros de Guadalupe. Nos encontramos en una videollamada con el doctor en Historia y Etnohistoria, Ramiro Arzápalo. Doctor Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, padre. Gracias por la invitación. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, madrinas y padrinos, queremos compartir con ustedes un poco acerca de este tiempo que estamos por iniciar, ¿verdad? El 2 de noviembre, el Día de Muertos. El doctor Ramiro nos va a compartir un poco acerca del altar de muertos, ¿verdad? Algunos los festejamos en muchos lugares de México. Hoy, en ocasión, ¿verdad? Por el momento, estamos retomando esta videollamada con este doctor. Primero que nada, doctor, pues vamos a preguntar, ¿verdad? Un poquito del altar de muertos, ¿no? ¿A dónde lo remontamos cuando hablamos de historia? Bueno, definitivamente este culto a los muertos en nuestras comunidades indígenas mexicanas se remonta desde la época prehispánica. Ya desde la época prehispánica había un culto muy importante a los muertos, que es importante puntualizar, es un culto a los muertos, al ancestro, no a la muerte en sí misma, sino a las almas de los finados que ya se convierten en ancestros. Entonces, desde época prehispánica tenemos noticia de esto. La muerte no lo consideraban un acontecimiento definitivo que truncara la vida, sino que ciertamente transformaba la vida y se seguiría viviendo, pero de otra manera, ¿no? Bajo otras características y otra calidad ontológica, pero ya no se terminaba la vida. Doctor, dentro de esta festividad, ¿verdad? De los difuntos, en esta parte que es acá en el centro del país muy fuerte, ¿verdad? Que en algunas partes del mismo país hay otros usos que hacen para estas fechas. En algunas habrá algo en común, en algunas no tanto, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos encontrar de común en el altar de muertos? Sí, ciertamente la diversidad étnica en México es desbordante y aunque los catalogamos todos bajo el mismo rubro de indígenas, como bien señalas, pues no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Están muy diferenciados, pero dentro de todas las diferencias, creo que las notas comunes a rescatar es la idea generalizada de que el altar de muertos es una mesa. Ante todo es una mesa en la que se disponen viandas y se disponen bebidas especiales de celebración, de festividad, y en esa mesa van a departir juntos vivos y muertos. O sea, los muertos comen su parte y los vivos comen el resto. Los muertos consumen los aromas, los olores, los colores, las esencias, y los vivos comen el resto de los alimentos. No se desperdicia, ¿no? Sino que es un compartir entre vivos y muertos a la mesa juntos otra vez, y eso es algo pues muy común. Otro de los elementos que estará generalizado es el vaso de agua en la ofrenda, que no puede faltar en las distintas regiones. Se concibe que las almas llegan de muy lejos, muy lejos. Entonces llegan cansadas, llegan sedientas, necesitan reconfortarse y volver a tomar el aliento. Entonces el vaso de agua es indispensable para recibirlas. Y el acompañamiento, la contraparte de esta sal es el azúcar que no se pone en polvo, sino se ofrenda, como bien sabemos, a través de las calaveras, ¿no? Toda esta arte de alfeñique, que se hacen angelitos, calaveras, animalitos de azúcar, y se ofrendan, que recuerda la dulzura de la vida, y en todo caso es volver a coger el alma del difunto y que vuelva a experimentar el color, el olor, el sabor de la vida, la dulzura del vivir, y pues estos elementos van a estar presentes independientemente de las diferencias que tengan entre sí. Sí, ya que hablas, doctor, de estas pues imágenes que vamos encontrando, ¿verdad? Estas simbologías que vamos encontrando.
Tenemos una parte, ¿verdad?, que viene siendo como las escalinatas que se ponen. ¿Qué nos dice esto, doctor? Sí, esa es una parte interesante. Las escalinatas son como niveles, ¿no? Se pone la ofrenda no plana, sino en distintos niveles, a veces desde el piso, usando la mesa y luego elevándola todavía más, más de la altura de la mesa. Otras veces en la pura mesa con cajas y tablas se hacen distintas gradaciones, distintos niveles. Y bueno, esto nos recuerda algo básico de la cosmovisión indígena, y es que el mundo es una pirámide, o más bien el universo serían dos pirámides encontradas por la base. La pirámide superior tiene 13 niveles y la pirámide inferior tiene 9 regiones. Son los 13 rumbos del cielo, de la región celeste, y los 9 rumbos del Mictlán, o los 9 estratos del Mictlán, de la región del inframundo. Entonces, estas escalinatas de una forma u otra nos recuerdan esos niveles, y que el alma, cuando llega a esta región de los muertos, tiene que pasar por esos niveles y algunas pruebas, algunas dificultades para llegar finalmente a su lugar de reposo. También he visto en los altares, ¿verdad? Por allí la compañía por un camino, ¿verdad? Ya no sé qué sea, ¿verdad? Parece forma de perro, pero luego está medio pinto y luego tiene rayas y luego, bueno, no sé qué es, ¿verdad? Sí, se utiliza mucho la referencia al Xoloscuintle, a Ah, este perro que utilizaron tanto los aztecas y otras culturas mesoamericanas, que había una reverencia especial por este animalito, porque acompañaba el alma de los finados. Es decir, con estas características que tiene el perro, ¿no? De un oído excelente, una vista excelente aún en la penumbra, que puede oír y puede ver y puede moverse donde los humanos ya no vemos nada. Se consideraba que el perro es el animal que acompaña al alma en esas pruebas o dificultades o caminos difíciles que tiene que atravesar para llegar a la región del Mictlán. Tenía que atravesar barrancas, valles con mucho viento, en obscuridad, atravesar agua, y entonces todos esos lugares lo podía superar el alma del difunto de una manera mucho más fácil, siendo acompañado por el perro. Entonces este Xoloscuintle es el que está en las ofrendas, ah, en estos tianguis ahora, ¿no? Con Día de Muertos, todos se venden mucho en forma de candelabro, ¿no? El perrito rascándose, acostado, parado o echado, pero con su candelabro integrado para ahí meter las velas y utilizarse precisamente en este culto a la ofrenda a las ánimas. sí, sí, sí. Doctor, la luz, ¿cuál es el papel de la luz en el altar? Es muy importante porque la luz es el elemento que atrae al alma y le guía y le muestra el camino. Digamos, se considera que el alma, cuando pierde el cuerpo y se va a esta región del Mictlán, o al lugar de los muertos, pues pierde puntos de referencia, es decir, allá ya no tiene cuerpo, es etérea, ¿no? Es un ente ya totalmente espiritual, es alma, es ya sin cuerpo. Y entonces, cuando regresan a este mundo, para las fechas de las fiestas de muertos, que les es dado volver a este mundo, se aturden. Cuando reingresan al mundo y vuelve a haber sonidos, vuelve a haber objetos, materiales, vuelve a haber barullo y movimiento. Entonces, para que no se pierdan, hay dos formas generalizadas en las que se atrae el alma. Una de ellas es haciendo un reguero de flor de cempasúchil desde la tumba, porque la tumba es el portal por el que reingresa a este mundo, hasta la casa donde está la ofrenda. Entonces, aunque el alma esté aturdida por la luz, por el barullo, por la gente,
ambiente, por los coches, se supone que puede seguir el olor de la flor y llegar sin peligro de perderse hasta su casa. Y en ese mismo sentido, las velas juegan ese papel, iluminan su camino, esperándola en el altar doméstico para que puedan encontrarla, puedan encontrar a través del olor de la cera quemada, a través de la luz, puedan encontrar su camino de vuelta a casa. Eh, eh, Elementos cristianos. ¿Encontramos algún elemento cristiano en el altar de muertos? Sí, por supuesto. Digamos que esta fiesta pagana en aquel momento, ¿no? Proveniente del mundo indígena, los frailes descubrieron que era una de las fiestas más propensas a empatar con el cristianismo, porque en el cristianismo, por supuesto que está esta visión de la comunión de los santos, la fiesta de los santos, la fiesta de los difuntos, esta concepción de la vida después de la muerte, etcétera. Entonces, pues encontraron muchos empates que los hicieron, les hizo muy fácil hacer la equiparación dentro del cristianismo de esta fiesta que ya celebraban los indígenas. Entonces, por supuesto, no puede, a pesar de las variedades que tengamos en la República, en las distintas regiones, nunca puede faltar una cruz o mínimo, ¿no? Mínimo, pero es muy común que se integre también la Virgen de Guadalupe, otros santos, ¿no? De la devoción de la familia o los santos patronos del pueblo se integran en la ofrenda. Entonces sí, por supuesto que hubo una fusión, ¿no? Muy interesante, que también es de destacar las fechas, porque precisamente esta fecha, estas fechas de finales de octubre, principios de noviembre, eran las fechas en las que los indígenas celebraban en su calendario esta venida de las almas, ¿no? De los difuntos. Entonces, empató muy bien la fecha también con la fecha cristiana, así que fue pues una manera muy suave o muy llana de dar el paso a la cristianización de esta fiesta sin eliminar los elementos indígenas. Sí, sí, sí. Doctor, pues sin duda alguna nos falta mucho todavía nosotros los mexicanos por ir indagando más en esta cultura nuestra, ¿verdad? Propia del mexicano, en todos sus ancestros. Pues vamos a seguir invitando, ¿verdad? A la gente a que se documente para que no perdamos nuestras tradiciones, sobre todo estas que son maravillosas, con muchos colores, festejamos la vida, aparentemente estamos festejando la muerte, pero no, estamos festejando nuevamente la vida de estos seres que están en algún lugar y que vienen en visita nuestra, ¿verdad? Pues doctor, te agradecemos mucho estos momentos que nos brindas para esta entrevista. Vamos a seguir pidiéndole mucho a Dios por ti, por tu trabajo, por tu servicio. Doctor Ramiro Arzápalo. Muy bien, padrinos y madrinas, pues ahí lo tienen, un poco de nuestra historia, un poquito sobre nuestro altar de muertos. Espero lo disfruten. Adiós.